Listo. Aprovechando la pausa, sí, y a mí me venía a la mente también, César, esto de, y lo voy a llevar a este horizonte con lo que trabajamos y vamos a empezar a profundizar sobre el archivo, cómo Derrida habla de esta pulsión que menciona Freud de destrucción, de, 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 de quemar, de eliminar los documentos, y se refiere Derrida entonces también a Auschwitz, ¿no? Y yo lo llevo a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? A lo que queda, a las cenizas que quedan, a la cimentación que queda, que a partir de esta cimentación se van entonces a construir los mitos, ¿no? A partir de las memorias. Ya no hay los documentos, ya no hay el referente, quedan las cenizas, como en tu caso, tú estás creando estas cenizas para construir esta memoria que de todas formas se desvanece, la fijas, pero se desvanece físicamente, ¿no? Entonces también ahí Sí, puede haber líneas de conversación muy interesantes. en eso pensaba Bruno cuando pensaba precisamente en permanencia, porque la permanencia se asocia no solo al archivo, sino también a lo más práctico, mercantil y conveniente de nuestro oficio, que es el mercado, ¿no? Pues por eso pensaba también en permanencia. Y me di cuenta que lo digital no sabemos realmente cuánto va a permanecer, ¿no? ¿O sí sabemos? Sí, bueno, el mercado ahí se puede discutir porque ya ves que la banana esta que se vendió en miles de dólares, el que la Sí, compró en cuanto le llegó la obra a su casa, abrió la banana y se la comió, ¿no? Y entonces, sí, bueno, el mercado tiene otros caminos. Ahora, ¿por sí, qué se procura esta permanencia, igual en la foto, con la plata gelatina, con papel de fibra, en el óleo, con la pintura? Es un poco intentar llegar o capturar este horizonte que nunca vamos a llegar, que es intentar capturar llegar a estas sirenas que en realidad lo que van a hacer es arrojarnos en el mar de regreso, ¿no? No vamos a sí, poder realmente lograr la permanencia, se va a desvanecer, vamos a llegar a las cenizas nuevamente, ¿no? Al polvo, y a crear otros mitos a partir de este polvo, ¿no? A crear esta posmemoria, que es uno de los lineamientos, a crear sí, estas otras formas de contar, ¿no? sí. Pues sí, precisamente pensaba sobre esa memoria, sobre esa permanencia como memoria. O sea, cuánto es que van a durar estas imágenes que en original ya no están y que están en un archivo digital que se puede imprimir, ¿no? Que al final, pues, lo que no queda la memoria en tanto obras, sino va quedando sí un remanente de esas obras, que es lo que va produciendo el mito, ¿no? Porque hablemos otra vez de Homero. Homero cantaba mitos que no hizo él, ¿no? Los mitos, o sea, no sabemos cómo se hacen los mitos, se van produciendo, es como el lenguaje, ¿no? Van sufriendo una metamorfosis en el tiempo, ¿no? Pero lo mítico es lo que no tiene tiempo. Entonces, Homero va cantando de aldea en aldea, pero ahí donde canta, el mito sucede que es errático. Canta en una aldea y no es lo mismo lo que le sucede a Héctor, el enfrentamiento entre Héctor y Aquiles cuando la canta en Corinto, cuando la canta en otra aldea, ¿no? Porque no podemos hablar todavía de polis, en otra aldea. Entonces ya ese mismo esa misma pelea o ese mismo combate entre Aquiles y Héctor cobra una forma en una aldea y cobra otra forma en otra. Por eso el mito es errático, ¿no? En cuanto se escribió, en cuanto los primeros que escribieron la Ilíada, la Odisea, la paralizaron, porque entonces ya perdió esa condición errática, ¿no? Eso que yo emparento con la palabra posmemoria, ¿no? O sea, luego de la memoria, ¿qué seguiría? ¿No? Pues la errancia misma del mito, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí hay otra biografía, su versión pictórica. Es que creo que aquí hay otra biografía, su versión pictórica. Me quiero ir un poquito más rápido para llegar a.
a, a estas albigrafías ya en pleno diálogo con lo, no en pleno diálogo, pero como continuación de ese diálogo con la tradición mesoamericana. Estos ojos, se habla de un dios, Tlaloc, ¿no? Un dios de las aguas, pero autores como López Austin hablan de que no solo es el dios de las aguas, sino que es Dios, o sea, la manifestación numénica mayor de Mesoamérica. Es decir, ese agua que desciende y permite que haya brote, ¿no? Que haya vida. Entonces, no es un Dios de un panteón, sino que es la máxima manifestación divina, ¿no? En la tradición mesoamericana, que siempre es incierta, porque o sea, se puede empezar a hablar de un Tlaloc en las representaciones, en algunas representaciones olmecas y en algunas representaciones en adoses o en adosamientos arquitectónicos en Teotihuacán. Pero insisto, es incierto. Entonces, en esa figura que sí tiene atributos iconográficos muy claros, que son las anteojeras, los colmillos, el sombrero a veces en puntas, o a veces el sombrero en domo, en medio círculo, ¿no? ¿Cómo sintetizar eso en una sola imagen? Seguir trabajando con la imagen piadosa, con los atributos iconográficos, pero desde una intención declaradamente y esforzadamente plástica. Y entonces llegué a esto, ¿no? A estos ojos que pueden ser fauces, que es una anteojera, pero la anteojera al mismo tiempo es una serpiente en círculo, ¿no? Un uroboros, una serpiente que se muerde la cola, en otra tradición, desde luego. Los colmillos, que al mismo tiempo son pupilas. O sea, cómo llevar esta lógica del símbolo como una imagen, que son muchas imágenes, ¿no? Una palabra que cuando uno pronuncia una palabra tiene muchas acepciones. La propia etimología, cuando uno escarba una palabra, nunca es una sola cosa, sino que son varias cosas. ¿Cómo hacer esto imagen? ¿No? Y llegué a esto, a estas tres imágenes, como, insisto, como lo cabal, lo total, lo absoluto. Son Híjole, a albigrafías. mí lo que me recordó inmediatamente cuando vi estas imágenes fue la huella de Neil Armstrong en la luna. Mira, Ahora sí que mira también. lo saqué de tu planeta contextual para Sí, ponerlo en envío. Qué interesante. sí, sí, puede ser también, ¿eh? Claro, ya me acordé de esa foto. Sí, porque además el zapato, la huella del zapato de Armstrong es una huella muy, diríamos, muy ocular, ¿no? Porque es un zapato, es un zapatote con una plantilla muy bruta, ¿no? No se ve una horma de pies, más bien se ve pues sí, una especie de ovalote, ¿no? Y sí, Sí. es cierto. Eh, ay, ay. ¿Dónde estaba? Aquí. Perdón, aquí estaba. Luego, bueno, aquí hay un acercamiento, otro acercamiento. Bueno, aquí corto con lo mesoamericano y ya en el 2022-23 comencé a trabajar directamente con las láminas enfrente mío de la obra de un pintor medieval del siglo XIV, mediados del siglo XIV, de la cual Andrei Tarkovsky hizo una famosa película. Este pintor es el pintor ruso Andrei Rublev, ¿no? O Andrei Rublev, pintor de la tradición cristiano-ortodoxa bizantina, que me maravilló cuando lo vi. Yo no lo conocía, vi la película de Tarkovsky, después me metí a estudiar la obra de Andrei Rublev, la obra que se le atribuye a Andrei Rublev, y de inmediato me dio la pulsión, tuve esa necesidad y ese entusiasmo por hacer versiones albigráficas de los iconos de Andrei Rublev. Entonces, bueno, aquí tenemos uno de los iconos, la Anunciación de Gabriela María, la Anunciación y la versión albigráfica.
Esas albigrafías ya las hice en placas un poco más grandes, placas tamaño tabloide, si mal no recuerdo. Sí, placas tamaño tabloide, ¿no? Son más grandes, inspiradas directamente, ¿no? Y curiosamente así también empecé a dibujar cuando dejé la carrera de letras clásicas. Tenía una culpa porque pues finalmente mi familia estaba haciendo un esfuerzo para que yo estudiara. Dejé de entrar a las aulas, pero lo que hice fue meterme a la biblioteca central a copiar maestros, grandes maestros, ¿no? Copiaba a Durero, a Miguel Ángel, a Rembrandt, a hacer dibujos de los libros, dibujos de las láminas que estaban en los libros en la biblioteca central. Y aquí finalmente hice lo mismo, ya no desde un ánimo de copia, sino desde una atención plástica, ver cómo podía llevar a otra técnica, eh, el temple sobre tabla de Rubliov, ¿no? En este caso es un cuarzo, no, ni siquiera es un temple, es polvo de cuarzo, insisto, sobre placa acrílica negra. Aquí está la presentación de Cristo en el templo y la versión albigráfica. La Mater Deus, la Madre de Dios, y su versión albigráfica. Luego, en algún momento di talleres de albigrafía. Ana me acompañaba a esos talleres de albigrafía, me apoyaba en ellos y ella también se ponía a hacer albigrafía. Y fue Ana quien llegó a dos formas de resolver no de resolver, a dos tipos de trazo en albigrafía. Un trazo era la escalera y otro trazo era la serpiente reverberada. Eso yo lo vi por primera vez en Ana y yo lo tomé de Ana para seguirlo trabajando. Entonces, estas albigrafías que empecé a hacer ya sobre placas acrílicas de otros colores, no solo negras, abrevan directamente de lo que Ana hacía en esos talleres que impartía sobre la técnica, ¿no? Sobre albigrafía. Está este personaje, ¿no? Este personaje que es al mismo tiempo mazorca, serpiente, pájaro. Este vano, o esta suerte de portal con una lluvia, o con trazos paralelos, verticales. Esta figura femenino serpentina en danza, ¿no? con la lengua pentecostal en la cabeza, con esta lengua de fuego en la cabeza y arriba la serpiente, todo sobre placa roja, placa acrílica roja. Y luego ya llegué a la etapa de poder fijar la albigrafía. Resultó que mezclando baba de nopal en el agua donde mojaba la lija para trabajar, esa baba de nopal servía de aglutinante. Entonces ya la albigrafía se convirtió en un temple. Un temple es un pigmento aglutinado con una cola o goma, una cola animal o una cola vegetal. La baba de nopal o el mucílago de nopal supondría una cola vegetal. Y aquí este caballo ya es una albigrafía fija. O sea, el polvo ya está pegado definitivamente a la placa acrílica, en este caso negra. Y iconográficamente, pues se puede ver claramente todo, se puede ver el eco claro de todo lo que vimos antes, ¿no? El trazo serpentino en el cielo, el caballo resuelto en algunas partes también con ese trazo serpentino, la lluvia en el fondo de la composición, la lluvia pegando en la parte baja de la composición, produciendo mucha luz, ¿no? mucha claridad óptica. La palma que fue un elemento que comencé a trabajar en este tiempo, que fue el año pasado, si mal no recuerdo. Ahí. No, fue este año, este es de este año. Sí, el fijado de la albigrafía ya fue en este año, si mal no recuerda, en el verano de este año. Y bueno, aquí ya hay otras posibilidades simbólicas, ¿no? El ala,
el ala y al mismo tiempo lo serpentino, o sea, el Quetzalcóatl, el pájaro serpiente, lo celeste y lo terrestre. O sea, mitopoéticamente, creo que el arte no tiene nada nuevo que decir mitopoéticamente. Creo que en ese sentido tiene más desafío en lo formal, ¿no? O sea, como esos mismos mitos que todo el tiempo contamos, que todo el tiempo nos determinan y todo el tiempo reescribimos y reorganizamos, la médula está en cómo los reescribimos y los reorganizamos, ¿no? En lo formal. Esta fue una exposición que hice en una casa en donde se resguarda un mural de un autor, Alfonso Javier Peña, que no cobró tanta fama como la gran tríada Rivera, Orozco, Siqueiros, pero que tuvo su importancia también, ¿no? Alfonso Javier Peña. Este es un mural que se titula El transporte y la comunicación, un mural hecho para el gremio de transportistas en los años 40 en México, y es un Hermes, un Mercurio, que está conduciendo a un natural, a un aborigen, hacia el progreso, ¿no? Lo interesante y lo que me maravilló de este mural discursivamente es que en Occidente nosotros leemos de izquierda a derecha, por tanto nuestra lectura progresa en estricto sentido de lectura de izquierda a derecha, ¿no? Nosotros progresamos nuestra lectura de izquierda a derecha. Y aquí Alfonso Javier Peña le entrega a un gremio que celebra el progreso en tanto tecnociencia, Alfonso Javier Peña lo pinte invertido, lo pinte de derecha a izquierda, ¿no? Lo pinte, no de derecha a izquierda, lo pinte para ser leído, o el sentido más bien, el sentido de la composición se mueve, ¿no? Su dinámica es a la inversa de como leemos, de derecha a izquierda, lo cual pues se trasluce una duda hacia el propio dictado del progreso, hacia la propia figura del progreso, hacia la propia creencia ante el progreso. Y ante ese mural, cuando expuse esta albirafía, ya la primera albirafía fija en gran formato, ¿no? Ya de 1.20 por 1.80, es decir, en media placa. La placa completa de acrílico mide 2.50 por 1.90, 2.50 por 1.90. Esto es poco menos de media placa. Entonces, no quisiera decir reinterpretación, es una cita, pero con otro ánimo de composición respecto al mural de Alfonso Javier Peña. Es decir, está en la base de la composición el atributo del dios Mercurio o Hermes, el caduceo, este bastón, regalo de Apolo a Hermes para como dirían en el Quijote, para desfacer entuertos, o sea, para conciliar, ¿no? Era una rama no recuerdo de qué árbol. Bueno, si alguien se acuerda de qué árbol es la rama del caduceo, es una rama de un árbol que Hermes, cuando la plantaba en la tierra, ahí donde había una desaveniencia, había conciliación, ¿no? Por eso las dos serpientes cuando Hermes vio pelear a dos serpientes, les puso este bastón, clavó el bastón en la tierra y las serpientes dejaron de pelear y se amistaron en danza. Por eso las dos serpientes danzando en torno al bastón, ¿no? Y este bastón que hace de toda la composición, obviamente una composición mercurial, pues echa mano de símbolos como la escalera, esa escalera que concilia lo alto con lo bajo, cielo con tierra, que concilia dos mundos separados por un nubarrón, que es la parte más luminosa de la composición, un nubarrón horizontal que separa la composición en dos partes, una alta y una baja. La escalera cruza la parte alta de la composición y la parte baja. Los pájaros que aparecen en la parte de arriba aparecen también más grandes en la parte de abajo, ¿no? La muerte que está en el mundo, esas tres calaveras, esos tres cráneos que están en el extremo izquierdo de la pantalla, ¿no? Que están en la parte, diríamos, de los vivos, ¿no?
no se encuentran ya en el mundo de los muertos, en tanto osamentas, ¿no? Y en el mundo de los muertos podríamos encontrarlos en la figura de los pájaros, ¿no? En esa metamorfosis del muerto que viaja al mundo, al mundo que le corresponde, al mundo de los no vivos, como pájaro. Toda la composición está circunscrita por el gesto serpentino, ¿no? Cual si un uroboros o una serpiente estuviese enmarcando toda la composición. En el centro superior de la composición está el altero, la montaña, rematada con esta lengua de fuego, ¿no? Entonces, los símbolos que había estado trabajando desde el 2020 se vuelven a repetir, se repiten en esta composición. ¿No es una rama de olivo? No, no es de olivo, es de otro árbol, pero no recuerdo de cuál. Pero no es olivo. Sí, uno podría pensar inmediatamente que es de olivo por ser tradición helénica, ¿no? Pero no es olivo, no recuerdo cuál. Fresno, no sé, roble, no sé. En el extremo, ya por último, en el extremo superior derecho, hay una suerte de cabeza. Sí, de cabeza con sus ojos y con alas en las sienes, que es el propio Dios, ¿no? Ya no este Dios representado como lo representa muy, muy griegamente Alfonso Javier Peña ¿no? en su mural, sino desde una solución plástica más ab origen o más vernácula o más natural, ¿no? Es decir, desde la tradición de este lugar, de este continente, ¿no? En donde lo anatómico no importa tanto, no importa tanto una veracidad anatómica, sino una veracidad simbólica y una aparente arbitrariedad en la conjunción y en la juxtaposición de los símbolos, ¿no? Las alas, la cabeza también rematada por una especie de rayo de luz, ¿no? Y de esa cabeza sale uno de los atributos que poco se mencionan de ese dios Mercurio, que es el atributo del encanto a través de la palabra, el hechizo a través de la palabra. Por eso de la cabeza del dios sale esta serpiente que cruza toda la composición hasta el extremo inferior izquierdo, donde hay un ala, donde se ve un ala. Un ala que a su vez convive con lo serpentino, ¿no? Entonces, es este intento sí consciente de amalgamar varios símbolos para producir un texto que si se quiere puede tener esta lectura que les estoy dando, ¿no? Pero no es la única, no puede ser la única. Y bueno, el título es Psicopompo. El título de Alfonso Javier Peña es La comunicación y el transporte. Yo lo titulo Psicopompo porque el psicopompo es esa figura de la tradición griega arcaica que comunica lo no mortal con lo no mortal con lo mortal, ¿no? Es ese enlace, Hermes o Mercurio. ¿Qué más? Y termino ya con unos frotage que trabajé hace un par de meses, quizá un poco más, con los mismos símbolos que he venido trabajando, pero con otra técnica. Ya no es aligrafía, no es pintura, es dibujo, es grafito y carbón, que es frotage. Bueno, el título es Teotl, Teos, Teo. Es decir, como sorprendentemente, etimológicamente, todo aquello que se remite a lo divino en diferentes lugares del planeta tiene la misma raíz etimológica o una muy parecida. Teutli, ¿no? Aquí, o Teotl, Theos en ultramar, o Teo, ¿no? Ya en la tradición en donde ya se fusiona lo griego y lo latino, lo greco-latino, ¿no? El Teos, el Teo. Entonces, otra vez con esa insistencia en lo absoluto, echando mano de algunos de los símbolos con los que había trabajado, en otra técnica, que es dibujo, pero es este dibujo que no traza, sino que echa mano de laminillas de PVC, de esta espuma de PVC, que venden laminada, en donde con un ¿cómo se llama este instrumento? Es un estilete que usan en repujado, que se usa en repujado,
que es un estilete con una puntita que es como un balín, una puntita redonda de metal muy duro, y con ese balín, con ese estilete, dibujo sobre el PVC, produzco estas laminillas con ese dibujo en grabado y coloco el papel encima y tallo con barras de grafito y barras de carbón sobre el papel y se van produciendo esos símbolos que integran o que componen o que tejen o urden la imagen. Los cipreses, las serpientes, los pájaros, ¿no? La palma, la tumba. O sea, son las mismas láminas con las que voy haciendo diferentes composiciones, las mismas láminas de PVC, pedacitos de PVC con los grabados estos, ¿no? Entonces pongo el pedacito de PVC, el papel y hago el frotage. El altero, la escalera, ¿no? El altero montaña, la lluvia. La lluvia sería lo único dibujado, lo que no es frotage. Otro más. Entonces, pues son las mismas matrices que van produciendo diferentes composiciones. Y hasta ahí voy. Ahí me quedé. Y con esto termino. Muchas gracias, gracias. César. Y ahora sí, vienen preguntas, quejas, lo que tenga que venir. No sé si alguna de las compañeros quiere comentar este recorrido que nos ofreció César por su trabajo. Ahí está Gerardo, que trabaja también mucho sobre la mitología. Sí, pues yo estoy encantado, fascinado. Siento como si pudiéramos tú y yo tener conversaciones así de unas 4 horas seguidas, porque creo que hay mucha afinidad con lo que yo hago. Yo estoy trabajando ahorita una serie de collage que también trata sobre lo ecléctico, sobre los arquetipos, ¿no? de las distintas culturas antiguas, sobre esa comunicación del hombre antiguo con lo divino, ¿no? Y me gusta mucho la forma en que tú lo has resuelto de una forma muy poética. Yo estoy utilizando mucho lo simbólico, ¿no? También tiene que ver mucho con los alquimistas. He estado repasando mucho el trabajo de William Blake, por ejemplo, y de otros alquimistas, y ese lenguaje de las catedrales, por ejemplo, ¿no? que mencionaba Fulcanelli, que eran como libros abiertos. Entonces, pues me encantó mucho la forma en que lo abordas, la forma en que lo resuelves, en ocasiones mucho más abstracto, Sí. y me resulta muy, muy inspirador. Muchas gracias, Gerardo. Ya tendré oportunidad de que nos contactemos y conocer tu obra. Sí, yo creo por ahí te voy a buscar en Instagram ya despuesito para Dale. para Por ahí tener nos ese diálogo, ¿no? Les comparto Claro que sí, todos Gerardo. Muchas sus gracias. links. Gracias a ti. Ahí estamos. No sé si Mónica o Ale quieren comentarnos algo más para ir cerrando. Sí, bueno, para mí fue increíblemente inspirador como ver todo tu recorrido, estos símbolos que de alguna manera aparecen y reaparecen e insisten. Y bueno, una cosa que pensé cuando enseñaste lo de la alberca, de cómo hacías esta situación como para darle toda la vuelta, me acordé de cómo hacen estas estrategias igual como en centros comerciales y demás, y me cuestioné mucho cómo estas estructuras de poder seguramente utilizan mucho estas ideas, ¿no? Símbolos, templos y cosas que no estamos para nada conscientes, pero de alguna manera pues sí nos afectan y nos hacen actuar para como ellos quieren, y qué importante es entender todo esto, ¿no? O sea, todo esto que sostiene como la vida en la que estamos. Y también estaba pensando en qué belleza, porque esto digo, justo ayer lo hablé con mi hermano, estábamos hablando, o bueno, yo le estaba hablando de cómo han habido igual figuras en mi propia vida que admiro muchísimo y que me impresionó mucho a la hora de yo hacer como mi árbol genealógico, de pronto ver que estas figuras aparecían de una u otra manera. Y bueno, yo le decía a él, porque estábamos hablando
tenemos traumas un poco con nuestro papá, pero Sí. estábamos hablando de cómo justamente estas figuras, mitos y cosas que aparecen en la vida de alguna manera es como si nos pudieran maternar y paternar en lo simbólico. Y qué bello podernos como contener en mitologías y qué bello poder expandir desde ahí. Así que muchas gracias. Y también tu trabajo me parece exquisito, o sea, como la manera en la que lo has desarrollado y sobre todo justo esta parte que dices de la técnica y cómo la técnica pues es un regalo divino y es un don que tenemos que aprovechar, como que en tu trabajo lo veo por completo y me encanta. Muchas gracias, fue muy inspirador. Muchas gracias, Ale. Qué interesante que menciones la figura del poder, ¿no? Porque sí, hoy día hay una tensión con las figuras de poder, ¿no? Indudablemente todos tenemos desencuentros que persisten en nosotros con nuestra ascendencia, ¿no? Con nuestros padres, abuelos. Eh, Curiosamente, pero eso también creo que está dicho de manera muy consoladora en los mitos, porque los mitos también suponen un consuelo, como creo que se traslució en lo que en algún momento en algo que dijiste. Eh, los mitos ayudan y ofrecen cierto consuelo ante esos combates que uno todo el tiempo está librando, porque en el mito se entiende que la vida es en principio combate, ¿no? La vida es tan intemperie como amparo, ¿no? La vida es tan extravío como rumbo, la vida es tan carencia como don, ¿no? La vida es tan azote como caricia, pero eso es lo vital, ¿no? Porque no, si nos quedamos con una de las dos, ya no habría danza, diríamos mitopoéticamente, ¿no? Entonces, valoro que hayas mencionado lo de los padres, porque sí, ¿quién no está en combate con los padres, no? Yo no conozco a nadie que no esté en combate con los padres y que no tenga esa vivencia del trauma, ¿no? Es decir, del golpe. El trauma es un golpe, pero todo golpe supone al mismo tiempo dolor como una condición feraz, ¿no? Fértil. El golpe, por ejemplo, el golpe del rayo, parte árboles, pero al mismo tiempo ese golpe del rayo anticipa un don, diríamos, un don, que es el don del agua, que permite que haya cuanto hay, ¿no? Entre otras cosas, y para ser mucho más inmanente, el alimento, ¿no? Pero, muchas gracias, Ale. No, a ti muchas gracias. Es hermoso cómo hablas, la poesía con la que transmites todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ale. Listo, pues ya nos pasamos del tiempo, ya yo creo Perdón. que ha sido un recorrido muy rico. Gracias, César, por toda todas las capas de tu experiencia y yo creo que nos queda un muy buen camino que recorrer y seguramente muchas más preguntas que te seguiremos invitando, ojalá aceptes para ir conviviendo y dialogando aquí con las compañeras y los compañeros de estos encuentros. No, gracias a ti, Bruno. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Mónica. Gracias a Ale, a Carlos, a Gladys, no había visto Exagerado Clon, a Alex, a Gerardo. Sí, Pues Conejo muchas se gracias tuvo a que ir. todos. Pues nada, voy a dejar de grabar un segundo. Sí,